Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video de geometría analítica. Sin más preámbulo, comencemos. Hola a todos, en este video resolveré problemas sobre la recta. Primero entenderemos qué es lo que nos pide el enunciado, qué es lo que nos dice el enunciado. En este enunciado nos indica de que demuestre que el segmento de recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado. Para demostrar esto, lo que nos indica, primero tendríamos que hacer un triángulo y ubicar dos lados. Tenemos este lado y vendría a ser este lado, y ubicar los puntos medios. Desde este punto hasta este punto vendría a ser su punto medio, que está demarcado de color naranjado. Desde este punto hasta este punto, su punto medio vendría a ser lo que está demarcado de color naranja. Una vez teniendo estos dos puntos, formamos un segmento y nos dice su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado. El tercer lado vendría a ser este segmento, desde este punto hasta este punto. Nos pide demostrar de que desde este punto hasta este punto su longitud es la mitad desde este punto hasta este punto, o sea, la longitud del tercer lado. Pero justamente acá, si nos fijamos, no tenemos ninguna denominación en estas coordenadas de estos puntos. En esta parte es algo que debemos tener en cuenta. Para demostrar de manera general, nunca debemos usar o nunca debemos poner un valor a un punto, justamente para demostrar. En este caso, este punto lo denominaré punto A y su coordenada vendría a ser x sub 1, y sub 1. Acá usualmente podríamos haber ponido a sub b o c, d, no, pero usualmente lo más usado es x sub 1, y sub 1. Perfecto, ya tenemos el punto A y su coordenada. De la misma forma tenemos el punto B y su coordenada. Su coordenada vendría a ser x sub 2, y sub 2. Tenemos el punto C, que vendría a ser sus coordenadas x sub 3, y sub 3. Este punto medio que está dentro del punto B hasta el punto A lo denominamos punto M. Desde el punto A hasta el punto C, que está en el punto medio, lo denominamos el punto M. Perfecto. Entonces, de este punto M, ¿de dónde saldrán sus coordenadas? Esto justamente usando la fórmula para calcular el punto medio de un segmento, o sea, teniendo dos coordenadas, hallar el punto medio. Usamos esta fórmula. ¿Qué nos dice? Nos dice que tomamos la primera coordenada del punto A, vendría a ser x sub 1 más x sub 2 sobre 2, coma, vendría a ser y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Así es como tenemos en esta parte, ¿no? El punto medio vendría a ser x sub 1 más x sub 2 sobre 2, coma, y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Esto vendría a ser su coordenada del punto M. Del punto N, de igual forma, debemos tener en consideración desde el punto A hasta el punto C, siempre considerando sus coordenadas. Entonces tendríamos el punto medio vendría a ser x sub 1 más x sub 3 sobre 2, coma, y sub 1 más y sub 3 sobre 2. Entonces, una vez teniendo las coordenadas, lo que haremos es calcular la distancia desde el punto M hasta el punto N. Para esto justamente usaremos la fórmula, o sea, la ecuación para calcular la distancia entre dos puntos.
¿Qué nos indica la ecuación? Nos indica que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros queremos calcular la distancia desde el punto M hasta el punto N, justamente lo que haremos es reemplazar. Lo reemplazamos y tendríamos, ¿no? Y tendríamos, o vendría a ser, esto vendría a ser el x sub 1. El x sub 1, esto vendría a ser el y sub 1. Y en esta parte vendría a ser x sub 2. Acá vendría a ser y sub 2. Justamente teniendo esto en consideración, lo que hacemos es reemplazar. Como vemos el punto, como vemos la distancia desde el punto M hasta N es igual a la raíz cuadrada de x sub 2, que vendría a ser x sub 1 más x sub 3 sobre 2 menos x sub 1. X sub 1 vendría a ser esto. Entonces reemplazamos. Tendríamos x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado más y sub 2. Ubicamos el y sub 2. Esto vendría a ser el y sub 2. Entonces tenemos y sub 1 más y sub 3 sobre 2 menos y sub 1, ¿no? Y sub 1, acá vendría a ser y sub 1. Entonces vendría a ser y sub 1 menos y sub 2 sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado. Acá justamente lo que haremos es reducir estos términos lo más que podamos. Justamente acá, si nos fijamos, tenemos denominadores iguales. Tenemos acá 2, 2. Entonces decimos, ¿no? La distancia desde el punto M hasta N es igual a la raíz cuadrada de x sub 1 más x sub 3. Vendría a ser el mismo signo menos. Como vemos, este signo afecta a este signo. Entonces vendría a ser menos por más, menos x sub 2, ¿no? Todo esto sobre 2. ¿Por qué? Porque esto es homogéneo, ¿no? Es una fracción homogénea, entonces vendría a ser, o tendríamos que considerar solo 2. Y todo esto elevado al cuadrado, más y sub 1 más y sub 3 menos y sub 1. De misma forma, ¿no? Tenemos el signo menos, pues menos por más, menos y sub 2. Y todo esto todo esto sobre 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, ya, perfecto. Lo que hacemos acá es eliminar los términos. Por ejemplo, acá vemos el más x sub 1 menos x sub 1. Entonces estos se van, ¿no? Lo cancelamos y estos se van. Y de la misma forma, acá tenemos y sub 1 y el menos y sub 1 se van. Perfecto. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la raíz cuadrada de x sub 3 menos x sub 2 sobre 2 elevado al cuadrado más y sub 3 menos y sub 2 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos acá, si nos fijamos, acá ya podríamos desarrollar lo que está elevado al cuadrado. Entonces acá tendríamos x sub 3 menos x sub 2 elevado al cuadrado. Acá vendría a ser 2 por 2, 4, ¿no? O sea, 2 elevado al cuadrado vendría a ser 4. Más y sub 3 menos y sub 2 elevado al cuadrado. Acá 2 elevado al cuadrado vendría a ser 4. Perfecto. En este caso nos fijamos de que tenemos de la misma forma, tenemos denominadores iguales 4, 4. Entonces es homogénea, ¿no? Cuando es homogénea solo se considera un solo valor, vendría a ser acá el 4, ¿no? Entonces tendríamos, acá lo desarrollamos la raíz. Entonces tendríamos raíz cuadrada de x sub 3 menos x sub 2 elevado al cuadrado más y sub 3 menos y sub 2 elevado al cuadrado. Entonces acá, como es homogénea,
homogénea, una fracción homogénea, entonces vendría a ser 4. Raíz de 4 o raíz de 4 vendría a ser 2, ¿no? Es justamente lo que se considera. Si nos fijamos en esta parte donde está el cursor, nos damos cuenta, esto es igual a la distancia del B hasta C, ¿no? Porque si nosotros utilizamos la fórmula o reemplazamos la fórmula a la fórmula, la distancia entre B hasta C vendría a ser, ¿no? X sub 3 menos X sub 2 elevado al cuadrado, más Y sub 3 menos Y sub 2 elevado al cuadrado. Esto es justamente lo que tenemos en esta parte. Entonces decimos de que la distancia del punto M hasta N es igual a la distancia de B hasta C sobre 2. Justamente esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que la distancia del punto M hasta el punto N es la mitad de la distancia del punto B hasta el punto C. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces quedaría demostrado lo que nos decía en el enunciado, ¿no? Gracias por haber llegado hasta este punto del video.